Esto sucedió hace 3 décadas. Obviamente ahora soy un hombre mayor, pero cuando estaba en mis veintitantos solía trabajar durante los veranos con el servicio de guardabosques como vigilante de incendios. Lo hice durante casi 9 veranos seguidos. Era un trabajo pagado, así que mientras estaba en la universidad y libre durante las vacaciones de verano, me encantaba hacerlo. Incluso lo habría hecho gratis. El trabajo era simple y directo. Básicamente anotar algunos datos cada hora como temperatura, viento y humedad, y por supuesto vigilar posibles incendios. Aparte de eso, estaba solo allá arriba y podía hacer prácticamente lo que quisiera. A menudo caminaba por los senderos alrededor de la estación de vigilancia y simplemente disfrutaba del paisaje. Con los años, me volví muy hábil en el bosque, y aparte de esa noche, nunca me pasó nada inquietante. Los días transcurrían siempre más o menos igual y eran tranquilos y relajantes. No recuerdo mucho del inicio de ese día porque fue uno muy repetitivo y normal en la estación de vigilancia. Incluso unas horas después del atardecer no ocurrió nada fuera de lo común. Registré mis últimos datos de la noche y avisé por radio a la estación de guardabosques que había terminado mi turno y cerraba la jornada. El guardabosques nocturno que estaba allí prácticamente todas las noches era otro joven llamado Brady. Solo lo había conocido en persona unas pocas veces, pero hablaba con él casi todas las noches porque no había mucho más que hacer. Y cuando había cosas importantes que informar por radio, él era quien recibía mis llamadas. Después de preparar algo de comida y descansar un rato en la cama, decidí tomar un poco de aire y salir al balcón para mirar el cielo nocturno despejado. No tardé ni medio segundo en notar una luz brillante y parpadeante debajo de la torre. Estaba entre los árboles, a no más de un cuarto de milla de distancia. Había demasiados árboles para tener una vista perfecta, pero sabía por el color y la forma en que parpadeaba que se trataba de una fogata. En ese momento existía una prohibición de hacer fuego debido al clima seco, así que esto era un asunto bastante grave que debía resolverse de inmediato. Llamé por radio a Brady para preguntarle por permisos y si sabía quién podía estar allí afuera, pero me dijo que no tenía idea y que no se había otorgado ningún permiso para acampar esa noche. Le indiqué exactamente dónde estaba el fuego y que estaba extrañamente cerca de mi estación de vigilancia. Brady me dijo que, dado que estaba tan cerca, simplemente fuera a avisarles a los campistas que lo apagaran y que no me preocupara por obligarlos a irse, aunque no tuvieran permiso para estar en la zona. Así que tomé mi radio y mi linterna, bajé las escaleras y comencé a caminar hacia la fogata. En realidad, nunca me sentí demasiado preocupado al ir hacia allá. La caminata duraba unos 5 minutos y pensé que todo se resolvería fácilmente. De nuevo, no iba a obligarlos a irse, solo iba a pedirles que apagaran el fuego. Tras una corta caminata llegué al lugar, pero en realidad no era un campamento en absoluto. Solo había una fogata sin nadie alrededor. Peor aún, era más bien una hoguera. Básicamente unos troncos apilados en el suelo y encendidos, casi como si quien quiera que la hubiera hecho la estuviera usando para llamar mi atención. Llamé varias veces, pero no obtuve respuesta. Recuerdo que empecé a sentirme inquieto, iluminando alrededor con la linterna durante unos minutos. Todo el bosque estaba en silencio y no parecía haber nadie cerca. Llamé a Brady por radio y le dije que no había nadie allí y que pensaba que tal vez se trataba de algún tipo de broma para atraerme al bosque sin motivo. Pero Brady no respondió. Volví a llamar por radio y solo escuché estática, algo que en mis 9 años haciendo ese trabajo nunca me había ocurrido. Sabía que eso no era normal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tiré los troncos al suelo y apagué la hoguera cubriéndola. Luego regresé apresuradamente por el bosque hacia la estación de vigilancia. Movía la linterna frenéticamente, preguntándome por qué siquiera le hice caso y salí hasta allí. Cuando regresé, subí corriendo las escaleras y justo al llegar arriba, el estómago se me encogió y el corazón comenzó a latirme con fuerza. Todo el lugar estaba completamente desordenado. Nunca en mi vida me había sentido tan aterrorizado. Usé rápidamente la radio principal de la estación para intentar contactar de nuevo a Brady, pero no tuve suerte, así que llamé a las autoridades para informar que algo realmente extraño estaba sucediendo. No sabía bien qué decir, solo que alguien estaba invadiendo el lugar y manipulando nuestras cosas. Tuve que decidir entre quedarme en la torre de vigilancia o salir caminando de allí,
y aunque estaba oscuro, elegí marcharme a pie. Sentí que quedarme sabiendo que no habría escapatorias y quien fuera que estuviera allí regresaba era la opción más arriesgada. La caminata era por un sendero bien definido de 3 millas hasta la estación de guardabosques donde estaba Brady y luego otra milla más hasta la carretera. Apenas empaqué nada y me fui rápidamente. Toda esa hora apresurándome por el bosque fue terrible. El silencio era tal que cada paso que daba sentía que me delataba, pero sentí alivio cuando vi las luces tenues fuera de la estación de guardabosques. Llamé a Brady por su nombre mientras me acercaba hasta que noté que la puerta estaba completamente abierta. Entré y Brady no estaba allí. Por lo que parecía, había salido por alguna razón, tal vez para comprobar algo que escuchó, y luego simplemente desapareció. Salí de allí en segundos, corriendo hacia la carretera y encontrándome con la policía allí unos minutos después. Durante los días siguientes buscaron en un perímetro enorme. Brady nunca fue encontrado. Todo lo de la fogata fue algún tipo de distracción planeada y asumo que hicieron algo cerca de Brady también para llamar su atención y sacarlo de la cabaña, aunque no estoy seguro. Para ser totalmente transparente, el Estado mantuvo todo estrictamente en secreto porque esto ocurrió en un parque turístico bastante grande. En aquel entonces supongo que era mucho más fácil mantener todo en silencio. Te sorprendería saber con qué frecuencia las cosas simplemente quedaban sin saberse, y más aún cuando el Estado no quería que se conocieran. Ese fue el año en que dejé de ir allí durante los veranos, y que yo sepa, nadie más volvió a trabajar en esa torre después de mí. El registro ya no volvió a aparecer en los años siguientes. Incluso todos estos años después, todavía me pregunto constantemente qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche y cuán cerca estuve de desaparecer, igual que Brady. Esto ocurrió hace 5 años. Mantengo mi nombre en el anonimato por razones de privacidad. En ese momento estaba viajando con mi perro, Rocky. Lo sé, no es el nombre más original, pero lo llamé así por la cadena montañosa. Lo encontré como perro callejero 3 años antes. Era un mestizo de pastor australiano de tamaño mediano y los veterinarios dijeron que tenía entre 6 y 7 años cuando lo encontré. No había ninguna información sobre él, y después de semanas sin éxito buscando a sus dueños, tomé la decisión de adoptarlo. Se convirtió en algo así como mi compañero de aventuras, yendo de excursión y de mochilero durante todo el año, y a los dos nos encantaba. El viaje en el que ocurrió esto, honestamente, no tenía nada de especial. Se suponía que solo sería una travesía de un día de ida y uno de vuelta por un sendero cortafuegos hasta una torre de vigilancia retirada. No pude encontrar mucha información sobre el lugar, al menos nada actualizada. Lo mejor que encontré fueron unas reglas muy antiguas que decían que era un refugio público no renovable, por orden de llegada, con un límite de 3 noches. Pero como dije, esa información estaba totalmente desactualizada. No me importó investigar más porque ni siquiera planeaba pasar la noche en la torre. La idea era llegar a la cresta, echar un vistazo y caminar unas millas más hasta un arroyo con un pequeño campamento para tienda. Sin embargo, todo ese plan se vino abajo cuando Rocky y yo estábamos a unos 30 minutos de la torre y unas nubes oscuras y pesadas empezaron a formarse sobre nosotros. Apresuramos el paso hacia la torre y, desde el saliente con vista al valle, pude ver una tormenta muy fuerte de lluvia y truenos golpeando la montaña justo frente a nosotros. Parecía dirigirse hacia nuestro lado. No me molestaba tanto acampar en mi tienda durante una tormenta, pero el problema era que no sabía si podríamos llegar al campamento y montar todo antes de que la tormenta nos alcanzara. Tras unos minutos de pensarlo, la decisión la tomó por mí la repentina lluvia torrencial que comenzó a caer sobre la torre. Así que decidí resguardarme dentro de la torre con Rocky, al menos hasta que pasara la tormenta. Fue entonces cuando pude observar bien el lugar. Era más o menos lo que esperaba. Pintura blanca desgastándose en las paredes, una estufa oxidada empotrada en un rincón y, fuera de eso, completamente vacío. Ni siquiera un viejo colchón sucio como suele haber en la mayoría de los refugios públicos del bosque. En cuestión de minutos, la tormenta se volvió el doble de intensa.
La lluvia caía con tanta fuerza que ni siquiera podía ver el bosque más allá de las ventanas, y podía sentir el viento colarse por las rendijas de la madera. La torre también tenía algo de holgura, balanceándose un poco cada vez que una ráfaga de viento la golpeaba, y no parecía que fuera a detenerse pronto. Extendí mi saco de dormir para hacer un área de descanso más cómoda. Luego saqué mis cosas de la cena y preparé una pequeña comida deshidratada. Rocky, sin embargo, estaba bastante alterado por la tormenta. No se tranquilizaba, caminaba cerca de la puerta con la cola entre las patas y gemía en silencio. Nunca le gustaron las tormentas, pero esta definitivamente lo tenía peor de lo normal. Supuse que quizá era por el movimiento de la torre o incluso por la altura. Lo llamé para que se sentara a mi lado y poder acariciarlo para tranquilizarlo un poco y ayudarlo a relajarse, pero cuando solo se oía el sonido de la lluvia golpeando el techo, escuché otra cosa. Era un golpe hueco y tenue, como de algo metálico moviéndose debajo del suelo. Era lo bastante sutil como para mezclarse con la lluvia y solo se notaba durante los breves momentos en los que la lluvia disminuía un poco. Después de 1 o 2 minutos ya no pude escucharlo más. O tal vez mi mente lo ignoró. No estoy realmente seguro. Finalmente me recosté y Rocky se acomodó dentro del saco de dormir conmigo. La lluvia y los truenos empezaron a resultar reconfortantes, supongo, y me quedé dormido. Lo siguiente que supe fue que desperté y miré mi reloj. Eran apenas pasadas las 2 de la madrugada, y de inmediato algo faltaba. El ruido de la lluvia y todo lo demás había desaparecido. Estaba completamente en silencio. Me incorporé, dándome cuenta de que Rocky ya no estaba en el saco. Estaba junto a la puerta de esa manera que indica que necesita salir y volviendo a gemir en silencio. Me tomé un momento, luego me puse los zapatos, agarré la linterna, abrí la puerta y salí con él, bajando por los escalones crujientes y dejándolo moverse por el claro entre la torre y el bosque. Después de horas de lluvia intensa, el silencio absoluto del bosque ahora resultaba inquietante. Me quedé cerca de la torre, manteniendo la linterna apuntada hacia Rocky mientras hacía sus necesidades, pero entonces escuché el sonido más leve detrás de mí, un fino chirrido de metal por una pequeña ráfaga de viento. Me giré y apunté la linterna bajo la torre de vigilancia, y de inmediato vi lo que parecía ser una puerta metálica de sótano, como las subterráneas que a veces tienen las casas antiguas. Supuse que debía haber sido para almacenamiento cuando la torre estaba en uso, quizá para guardar leña seca y herramientas o algo así. Pero entonces recordé los sonidos que había escuchado durante la noche, los golpes metálicos. Y, honestamente, algo en mis entrañas supo en el instante en que vi esas puertas que esos sonidos tenían que haber sido de las puertas del sótano abriéndose y cerrándose, o incluso de algo moviéndose dentro del sótano. Mantuve la linterna enfocada allí y me acerqué. Luego levanté lentamente una de las puertas y miré dentro. Había quizás 5 o 6 escalones, no bajaba mucho, y en los peldaños había marcas recientes de barro húmedo subiendo por cada escalón. Pero después de mirarlo solo un momento, Rocky ladró de repente. Fue un solo ladrido agudo y aterrorizado. Dejé caer la puerta, la cerré de golpe y me giré justo a tiempo para ver algo desplazarse entre la línea de los árboles un poco más allá de Rocky. De inmediato lo llamé y luego corrí por las escaleras hacia el interior de la torre. Por suerte solo había desempacado el saco de dormir, así que lo enrollé rápidamente y lo até a mi mochila. Alguien estaba ahí afuera observándonos, y no me iba a quedar para averiguar por qué. Hice que Rocky permaneciera cerca y salimos rápidamente de la torre para regresar a la base. Instintivamente me giré y alumbré de nuevo con la linterna bajo la torre hacia el sótano. Las puertas estaban abiertas. Luego miré a Rocky. Sus ojos estaban fijos en el sótano con intensidad, claramente aterrorizado por lo que sea que hubiera allí dentro. Nos apresuramos a alejarnos y regresamos directamente al sendero cortafuegos. Prácticamente corrimos durante 1 milla entera antes de que la lluvia empezara a caer de nuevo, así que bajamos el ritmo y finalmente logramos volver. Esa mañana llamé al servicio forestal y eso solo me aterrorizó aún más por lo que podría haber ocurrido. El guardabosques dijo que la torre de vigilancia que mencioné estaba fuera de servicio y cerrada al público. No pude lograr que diera detalles específicos, pero por las pocas insinuaciones que percibí, sonaba a que habían estado ocurriendo algunas cosas en esa zona que hicieron que simplemente dejaran de permitir que la gente usara la torre.
Por eso no pude encontrar ninguna información al respecto. Creo que hay muchas posibles explicaciones para lo que pasó ahí afuera, pero ninguna me hace sentir mejor. La explicación más inofensiva es que alguien haya estado viviendo en el sótano de la torre retirada durante quién sabe cuánto tiempo, pero aún así, ¿por qué se fue en medio de la noche? ¿Y por qué nos estaba observando desde los árboles? Ha pasado bastante tiempo, así que en gran medida he aceptado no tener respuestas, pero creo que las probabilidades son muy pocas de que si no me hubiera ido, no hubiera pasado algo más. Esto fue en 2019. Mi amigo Jackson y yo tenemos como pasatiempo explorar lugares abandonados. Supongo que éramos exploradores urbanos, pero no éramos realmente del tipo que hace cosas demasiado ilegales o al menos nada demasiado arriesgado, lo que generalmente significaba encontrar lugares más alejados de la ciudad y en zonas más remotas. Para este caso, Jackson y yo habíamos encontrado un pequeño hilo en Reddit sobre una torre de vigilancia contra incendios publicado en la comunidad Lugares Abandonados de nuestro estado. El autor original no mencionó dónde estaba y parecía que trataba de evitar que estuviera demasiado disponible para todo el mundo en Internet. Intenté escribirle directamente y aunque al principio dudó, finalmente pude conseguir las coordenadas con la condición de que no las difundiera y arruinara el lugar. Cuando lo buscamos en los mapas, pudimos ver que había una estructura allí, así que todo parecía legítimo. Sin embargo, no había otras publicaciones ni nada al respecto, así que realmente parecía que el lugar estaba completamente olvidado. Hicimos las maletas y salimos hacia allí un lunes por la mañana. Llegar fue un poco complicado. No había realmente senderos ni líneas de visión claras de hacia dónde nos dirigíamos. Solo teníamos que confiar en el GPS. El bosque también tenía una sensación realmente extraña. Si Jackson no hubiera estado conmigo, 100% me habría largado de allí sin mirar atrás solo por la sensación. Jackson también dijo que se sentía raro, pero aún así seguimos caminando. Hasta prácticamente un minuto antes de llegar a la torre de vigilancia, no hubo ninguna señal de que estuviéramos siquiera remotamente en el lugar correcto o yendo en la dirección correcta. No había señales de senderos, caminos ni vistas de la estructura. Nada. No fue hasta que estuvimos literalmente a unos 30 pies de distancia que la vimos por primera vez. Llegamos a un claro entre los árboles y en la colina estaba, la torre de vigilancia. No exactamente del tipo que esperábamos, pero yo estaba feliz de que existiera y de que el GPS nos hubiera llevado hasta allí. Esta no estaba sobre altos pilotes. Básicamente era solo una cabaña en la cima de la colina con vista al bosque. Rodeamos la torre por un minuto. El revestimiento de madera estaba gris y astillado, y las ventanas estaban rotas o cubiertas de mugre y una neblina tan espesa que parecía pintura. Un lado del techo incluso estaba parcialmente hundido, y todo el lugar se sentía como si estuviera ligeramente inclinado, como si toda la estructura se hubiera movido de su base. Jackson estaba notablemente más emocionado que yo. Creo que yo todavía tenía esa sensación inquietante persistente desde el bosque, pero no quería arruinar el ánimo después de haber llegado tan lejos, así que no dije nada. Jackson tocó la puerta y luego la abrió. Entramos. El interior estaba oscuro, aunque las ventanas rodeaban prácticamente todos los lados. La niebla y la suciedad que mencioné antes impedían que entrara casi toda la luz. También había un montón de basura esparcida por el suelo. Algunas herramientas viejas, una linterna rota e incluso algunas latas de cerveza que parecían tener décadas de antigüedad. Pero de manera inquietante, había una hoja de papel pegada a la pared del fondo. Estaba notablemente fuera de lugar, por verse limpia y nueva de alguien reciente. En ella había 3 palabras: espero que seas feliz. Se la mostré a Jackson y ambos estábamos bastante confundidos. Quiero decir, claramente tenía que ser el estúpido usuario de Reddit jugando con nosotros, dejando una nota críptica para asustarnos, sabiendo que íbamos a aparecer. Aún así, era algo extraño. Si no era una broma, parecía un poco pasivo-agresiva. En fin, el sol estaba bajando, así que cerré la puerta y nos acomodamos para pasar la noche. Saqué la estufa de camping y empecé a hervir agua para hacer ramen para la cena. Extrañamente, toda esa noche se sintió rara. No hablamos mucho durante un buen rato. Preparé la comida.
Comimos y solo nos sentamos allí escuchando la brisa hacer crujir las paredes de la cabaña. Ninguno de los dos inició una conversación, lo cual era realmente inusual. Simplemente se sentía como una especie de sensación de miedo. Y no puedo hablar por Jackson, pero asumo que él lo sentía también porque tampoco habló. Finalmente, cuando se hizo más tarde, ambos nos dimos en nuestros sacos de dormir y nos quedamos dormidos. Cuando desperté, recuerdo que abrí los ojos en la habitación completamente a oscuras y escuché solo los leves crujidos de la cabaña, pero algo se sentía extraño, como si faltara algo. Y entonces me giré y miré el saco de dormir vacío de Jackson. Me incorporé rápidamente y miré a mi alrededor. Jackson. Todo estaba en silencio. Me quedé paralizado por un momento. Jackson. Después de decir su nombre otra vez, hubo un golpe repentino contra la madera, luego otro. Incliné la cabeza hacia arriba y miré el techo. Golpes lentos y silenciosos se movían por el techo, y luego de repente la puerta se abrió y Jackson entró, casi dándome un ataque al corazón. Se veía sorprendido de verme despierto, pero le hice señas de que se callara antes de que dijera algo. Pero lo que sea que hubiera estado escuchando se había detenido. Jackson dijo que solo había salido a orinar. Le pregunté si vio algo en el techo y me miró como si estuviera loco. Salí yo mismo a comprobarlo y no vi nada. En ese punto pensé que tal vez yo estaba loco. Volvimos a nuestros sacos de dormir y dormimos el resto de la noche. Al día siguiente, las cosas todavía se sentían un poco raras allí. Realmente no sabía qué era. Todo se sentía demasiado quieto y silencioso. Jackson y yo pasamos la mayor parte del día explorando los alrededores, caminando y buscando cualquier otra cosa interesante. Pero realmente no había nada. El bosque parecía ser el mismo, de árboles medio muertos por millas y millas y millas. Alrededor del atardecer, otra vez regresamos a la torre de vigilancia, listos para volver a entrar y acomodarnos para la noche. Pero cuando Jackson fue a cerrar la puerta, de repente se detuvo. Miré hacia él. Estaba congelado en su lugar y sus ojos estaban fijos en algo. Entonces dijo mi nombre, diciéndome que me acercara. Caminé hasta allí y miré hacia el exterior por la puerta. A unos 40 pies de la cabaña, justo en la línea entre el claro y los árboles, había un hombre. El hombre tenía el cabello desaliñado y descuidado y una barba rala. Vestía una franela gris y llevaba un rifle colgado del hombro. Claramente, este tipo era algún tipo de cazador. Pero lo que era realmente inquietante era la expresión de su rostro. Sus ojos estaban muertos y tenía una mirada vacía y aterradora. «Oye, ¿podemos ayudarte? ¿Estás bien?», grité. El tipo nos miró a través del claro por unos segundos más. Luego se dio la vuelta lentamente y caminó directamente hacia el bosque. Miré a Jackson y ambos estábamos un poco inseguros sobre ese tipo. Hicimos comida y nos quedamos dentro por un par de horas. Estuvimos un poco más conversadores, hablando sobre nuestro plan de irnos a la mañana siguiente y definitivamente no recomendar jamás a nadie que viniera aquí. Y durante esa conversación, una sombra tenue se movió de repente por el rostro de Jackson. Me giré rápidamente y miré la ventana detrás de mí. Apenas se podía ver algo a través de ella, pero había una forma, tal vez una figura, moviéndose a lo largo de la pared exterior. Jackson se quedó en silencio, así que supe que él también lo vio. La figura se movió completamente hasta llegar a donde estaba la puerta. Mi corazón estaba acelerado. Hubo una larga pausa, luego 3 suaves golpes contra la puerta. Jackson se levantó de inmediato y aseguró el cerrojo. Hubo otra pausa, luego 3 golpes fuertes y pesados sacudieron la puerta. Ninguno de los dos se movió. Estábamos paralizados, completamente horrorizados. Pero después de esos golpes no hubo nada más, ni pasos, ni voces, ni sombras. En serio no tengo idea de cuánto tiempo esperamos. Finalmente Jackson desbloqueó y abrió la puerta sin encontrar a nadie ni nada afuera. Nos quedamos despiertos toda la noche, ambos paranoicos y sintiéndonos realmente inquietos. Tratamos de averiguar quién creíamos que era, si era el cazador de antes. Se veía aterrador, sí, pero no sentíamos que hubiera sido él. Se sentía como algo distinto. Sé que suena loco, pero no sé qué otra cosa pensar. Cuando salió el sol, nos largamos de la cabaña. Todo el camino de regreso por el bosque fue simplemente inquietante y perturbador, como si nos estuvieran observando. Cuando finalmente salimos, lo primero que hice fue revisar Reddit y buscar al usuario que nos dio las coordenadas para preguntarle si había tenido algún encuentro extraño en la torre de vigilancia, pero la publicación había sido eliminada y la cuenta borrada. Honestamente,
Creo que ese tipo tuvo encuentros y experiencias similares, y probablemente por eso dejó la nota ominosa de "espero que seas feliz". Jackson y yo seguimos siendo muy buenos amigos y todavía exploramos lugares abandonados. Hemos tenido otros encuentros, pero ninguno como este. Ambos seguimos genuinamente perturbados por lo que ocurrió durante las 2 noches que visitamos esa torre de vigilancia y no tenemos idea de qué fue realmente lo que experimentamos allí.